Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista, un espacio donde los diputados de Liberación Nacional nos cuentan acerca de su labor legislativa y además donde también el Partido de Liberación Nacional envía información de lo que se está trabajando a nivel partidario. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a conversar con doña Maureen Clark un poco acerca de lo que sucedió el sábado pasado en la Asamblea Plenaria del Partido de Liberación Nacional. En esta asamblea se eligieron los nuevos 11 miembros y representantes del directorio nacional. Entre estos se escogen 7 puestos provinciales y 4 puestos nacionales. De los 7 provinciales, 4 de ellos son mujeres. Y Liberación Nacional desde siempre ha sido, doña Maureen, que está para acá para darle la bienvenida, desde siempre ha sido un partido que ha luchado por el tema de la bandera de género y por el tema de la mujer. Tenemos el tema del voto femenino, tuvimos a la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa, a la primera mujer presidenta, promovimos además la primera ley con características de género, que fue la igualdad real en el primer gobierno de don Oscar Arias, y también nosotros seguimos ratificando el tema de que seguimos luchando para que esto no solamente se quede en un discurso, sino que lo pasemos a los hechos. Y eso quedó demostrado en esta asamblea del día sábado, ¿verdad?, donde estas representantes van a fungir un papel importante hasta el año 2019. Doña Maureen, cuéntenos un poco, ¿cómo impacta esto la participación política de la mujer? Buenas tardes, Lía. Es un gusto, y sobre todo un gusto cuando uno tiene buenas noticias desde la perspectiva de los avances de la igualdad y equidad. En ese sentido, como usted lo dice muy bien, el Partido de Liberación Nacional se ha distinguido por ser el abanderado de estas luchas por la equidad, o uno de los abanderados. En ese sentido, no era de esperar, no era una sorpresa algo que me llamó poderosamente la atención, y era que en todo momento estaban conscientes de quién eran los candidatos y quién era el que tenía más votos. O sea, yo escuchaba mientras estábamos votando que la gente mencionaba, ¿verdad?, algunos, bueno, hay que ver quién gana, porque entonces habría que componer las designaciones, o sea, ya ahí hicimos un cambio sustancial, y es el hecho de que no es una elección común y silvestre, toda digamos, aburrida, por decirlo así, con los mismos o las mismas personas de siempre. En primer lugar, hubo mucha representación joven, que me gustó muchísimo, de mujeres, que me encantó, y sobre todo que en las elecciones ahí estaban las mujeres tú a tú con los hombres, en el sentido de en sus presentaciones, porque tuvieron que presentarse a la asamblea y arrancar aplausos y dependiendo de la forma, la seguridad y todo. O sea, ahí es donde el performance, por decirlo así, era delante de toda la asamblea para convencer hasta el último momento de quiénes eran los dignos o las dignas representantes. Y me encantó que fuera cuatro votos para mujeres provinciales, ¿verdad?, 4 puestos para mujeres en las provincias, y por supuesto en las nacionales 2 y 2, que por ley estaba. Algo que es muy interesante, sobre todo que pasó en el tema de la asamblea, fue el hecho de que las mujeres tienen un empoderamiento. O sea, no es una mujer contra una mujer, ¿verdad? Estamos hablando de que una mujer puede pelear perfectamente esa representatividad o ese lugar contra un hombre, no hay ningún problema. Y ahora las mujeres tienen un discurso empoderado, ¿verdad? Así es. A mí me encantó muchísimo, porque dije, tenemos gente, siempre lo hemos tenido, en Liberación Nacional tenemos muchas mujeres muy capacitadas, muy capaces, muy fogueadas incluso, por decirlo así, en el ámbito político, y en ese sentido nosotros no tenemos que ir a buscar ni sacar a nadie de sus casas. Ahí estaban ellas, por eso era lo que yo le decía, en su desempeño, en su presentación, ellas estaban muy empoderadas. Incluso me llamó la atención una que traía un discurso, y por la pregunta que le hicieron, más bien lo que hicieron fue inyectarle energía para hacer su propio discurso ahí en la inmediatez del caso. A mí me encantó, yo disfruté muchísimo, porque era en vivo ver las reglas de la paridad funcionando. Perfecto. Bueno, doña Maureen, definitivamente pues esto fue lo que aconteció el sábado en la asamblea. Le agradecemos que nos acompañe.
Bueno, y otro de los temas que ha estado, ¿verdad?, impactando es el tema de los impuestos, el tema de la reforma fiscal, y es que cuando se le toca el bolsillo al costarricense, este reacciona. Y por ello tenemos a una de las diputadas que ha estado involucrada y que ha sido abanderada del tema de la reforma fiscal, que es el tema de doña Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional. Doña Paulina, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Hacer varias preguntitas para, ¿verdad?, que le quede claro a la persona la posición del Partido de Liberación Nacional. Una de ellas es, ¿cuál es la razón por la que Liberación Nacional está opuesta a más impuestos para el tema de las cooperativas? Bueno, en el tema específico de cooperativas, hemos venido pues escuchando también a las cooperativistas. El día de ayer precisamente en una reunión en la oficina de la fracción, en donde participamos jefe de fracción, la subjefa, mi persona y la Comisión de Economía Social Solidaria, en la que están diferentes diputados de diferentes partidos políticos. Escuchamos los argumentos de los cooperativistas y eso nos permitió también entender en qué situación ellos se encuentran. Usted sabe, y todos hemos compartido históricamente, que las cooperativas han sido una de las que hemos fortalecido durante la historia del Partido de Liberación Nacional, y en las de gobierno también pues se les ha dado bastante apoyo. Y hemos creído siempre que es una figura que ha permitido que haya una mejor distribución de la riqueza, en donde da grandes oportunidades de empleo. Y otro tema muy importante es que no todas son con fines de lucro. Por lo tanto, el incrementarles o ponerles mayores cargas fiscales también podría perderse o no visualizar realmente la función que tienen las cooperativas, que es una función social. Por lo tanto, hemos venido pues en contra de que puedan tener mayores impuestos, sobre todo que ya ellos tienen cargas fiscales, donde pagan un 24.5% de sus excedentes y un 5% de lo que distribuyen a los asociados. Por lo tanto, ya ellos están tasados, y venir a poner o imponerles un 30% más vendría también a afectar la condición en que se encuentran actualmente las cooperativas. Por supuesto. Y bueno, otra de las cositas es que el gobierno, ¿verdad?, ha estado hablando con este tema de venir a presentar un plan fiscal, pero antes de eso, ¿usted considera necesario que se haga un reajuste, ¿verdad?, en lo que es la recaudación de impuestos antes de que venga a presentar un plan fiscal? No, nosotros hemos venido defendiendo que para poder, y es una posición de la fracción, que para poder el gobierno presentar una reforma fiscal, antes de eso debe dar señales, no solo en el presupuesto con una disminución del gasto, que no lo reflejó en el último presupuesto, sino por el contrario, incrementó el presupuesto en un 19.5%, a diferencia de lo que había venido históricamente dándose en el gobierno de doña Laura, que a lo máximo que se incrementó fue un 4%, manteniendo la misma estructura programática, aumentó un 19.5%, lo cual ha sido una mala señal para todos los costarricenses, los empresarios y a todos quienes consideran que cómo les van a tocar el bolsillo si antes el gobierno no da señales de ser austero, ¿verdad? Y esto es importante también porque en campaña ellos siempre dijeron que no iban a hacer ninguna reforma fiscal durante los 2 primeros años, porque era suficiente con la fiscalización y recaudación que ellos iban a generar con acciones propias de la administración tributaria, lo cual eso no se ha demostrado. Y por otro lado, no es concordante lo que están haciendo, presentar una reforma fiscal cuando aún ni siquiera han pasado los 2 años, y por el contrario, ayer hablaron de que tienen un déficit muy bajo, positivo. ¿Cómo entonces están hablando de impuestos si ellos mismos se contradicen con su discurso? Por lo tanto, nosotros sí consideramos que hasta que ellos no den señales con reformas y proyectos importantes que ataquen estos disparadores del gasto, como por ejemplo el tema de pensiones, una política de empleo público y otros temas que han estado sobre la mesa de que son los disparadores del gasto, no podemos nosotros acudir a mayores impuestos. Primero tienen que darse esas señales y hacer esas reformas para proceder a una reforma fiscal. Definitivamente el presidente de la República dijo una cosa en campaña, ¿verdad? Hizo toda incluso una plataforma negativa, ¿verdad? El partido que hoy es oficialista sobre el tema fiscal. Pero hoy ellos tienen que ver
cómo gobiernan, y para eso también es importante este tema. Entonces, el Partido de Liberación Nacional ha sostenido una tesis y ustedes han venido manteniéndola, ¿verdad? Y reafirmándosela. Entonces, esta afirmación que él decía que era solamente recaudar impuestos queda demostrado que no es así. Sí, y todos estamos claros que es necesaria una reforma fiscal, pero debe ser con acciones paralelas, tanto en el gasto como en el ingreso, porque lo contrario de incrementamos el ingreso, pero como dicen es meterlo dentro de un coladero y vamos a seguir manteniendo el gasto o incrementando el gasto, lo cual eso no es lo que están esperando los costarricenses, sino por el contrario, que nuestras finanzas pues demuestren que sean finanzas sanas y tratando tanto el tema no solamente de ingreso y gasto, sino también impulsar un desarrollo económico en el país que permita mayor atracción de inversiones, con una política integral de competitividad y que haya una política de apoyo de parte del gobierno para todos los empresarios y que podamos de esta manera recaudar más a través de empresas que se incorporan en el mercado. Perfecto. Bueno, y esto también nos permite que hablemos un poco del proyecto 19.245, el cual dice que es la ley para la lucha contra el fraude fiscal. Usted ha dicho que este proyecto busca más cargas para quienes tributan y no para quienes defraudan. ¿Por qué usted sostiene esta tesis, doña Paulina? Bueno, quienes hemos estudiado el proyecto y que vale mencionar que ya hemos recibido criterios de UCAEP, de varias cámaras, del Colegio de Contadores Públicos y otros que se han pronunciado también en ese mismo sentido, de que realmente este proyecto no viene a atacar la defraudación, aquel que está oculto, al que no está registrado, al que realmente no está pagando sus obligaciones tributarias. Están siempre recargando toda la carga impositiva sobre los mismos, los que ya están localizados, los que siempre pagan. Entonces, más bien por otro lado, se imponen sanciones muy altas, excesivas. Por otro lado, se limita la posibilidad de reducir los intereses, suponiendo que pueden ser una forma de defraudar, cuando no necesariamente, sobre todo el pequeño y mediana empresa, normalmente sus operaciones se financian con deuda y limitarles podría afectar su balance en los estados financieros de las mismas empresas, pequeñas y medianas empresas. También hay una sanción para todos aquellos asesores y contadores que vengan a dar una asesoría en contra del fisco, que en realidad esto viene a ser de mucha interpretación, que da la interpretación que es un delito o no en cuanto a una asesoría, y les viene a imponer de un salario base hasta el 20% de lo que se deja de recaudar, cuando el único responsable de la presentación de los estados financieros y de la contabilidad es el propio dueño o el representante legal. Y también menciona o le da mayores atribuciones a la administración tributaria, dándoles facultades para hacer cobros judiciales sin pasar al tribunal fiscal, sino ellos mismos podrían embargar y rematar. Esto es muy riesgoso, puede dejar en indefensión al contribuyente, y por eso es que, y otras razones y otras observaciones, es que venimos pues oponiéndonos y se han presentado estas mociones con todas estas observaciones al proyecto que está en Comisión de Hacienda. Las calificadoras de riesgo internacional, ¿verdad?, han mandado claras alertas de que el país va por un mal rumbo, ¿verdad?, en el tema fiscal y en el tema en materia económica. Liberación Nacional le ha presentado varias propuestas al gobierno, ha tratado de contribuir, incluso acá, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa siempre ha sido cooperativo. Como diputada de la fracción opositora, ¿verdad?, como del PLN, ¿considera usted que ya es momento de que el gobierno tome decisiones claras, concretas en cuanto al tema fiscal, y en materia económica, que definitivamente ya se defina en la política que tiene que seguir? Sí, en realidad lo que hemos escuchado de nuestras calificadoras, eso pone al país en una situación de que en realidad no son, a la hora de ser calificadas en una forma que hemos venido manteniendo, diferente a lo que hemos venido manteniendo durante los últimos gobiernos, viene a perjudicarnos, porque a la hora de
ser sujetos de crédito o buscar inversionistas o colocación de bonos, siempre van a calificarnos o van a buscar esta calificación, y eso nos va a hacer que podamos negociar a intereses más altos. Entonces, porque miden el riesgo que tiene este país. Eso es realmente lo que hace la calificadora, medir el riesgo. Y a mayor riesgo, pues más alta la tasa. Entonces, a la hora de colocación de bonos o créditos, esto nos puede venir a afectar, porque miden nuestra solvencia crediticia. Por lo tanto, nosotros igual estamos muy claros que se debe trabajar en una reforma fiscal integral, no hacer parches como está pretendiendo hacer el gobierno, un artículo por aquí, un artículo por allá, no hace en forma integral la modificación del impuesto a la renta junto con el de ventas, y entonces esto viene a muchas veces a dejar huecos y dejar más bien algunas puertas para que, por el contrario, se pueda malinterpretar la posición fiscal de nuestro país. Y eso no es lo que realmente se quiere que sea algo ordenado, que sea paralelo al gasto, como hemos venido hablando, y que puedan dar señales de que realmente este país estamos trabajando en una forma austera, dada la situación que se está dando, y que las cámaras, los inversionistas, los contribuyentes también sepan y asuman la responsabilidad de pagar impuestos, porque estamos dando las señales correspondientes. Pero de esta manera, como ha venido manejándose, es muy difícil que podamos lograr en esta asamblea pues el consenso para poder integrar o más bien aprobar una reforma fiscal. Ahora que comentaba acerca de las notas, que sale un artículo, que sale una nota, ¿verdad?, donde el presidente hace algún comentario acerca del tema de materia económica o de cómo está el país. Ayer él publica esto justamente de que tiene un déficit positivo, y de que el país está bien, ¿verdad?, y que ha sido en muchos años la primera vez que esto sucede. ¿Falta información para el costarricense en ese tipo de declaración? Bueno, es que existen dos razones. Bueno, ahorita muchos pueden decir que ¿por qué disminuyó el gasto? Puede ser porque no ha ejecutado, puede ser porque realmente se han bajado los costos, sobre todo con el precio de la gasolina. Eso disminuye los costos a nivel de gobierno, que la factura es bastante alta. Y por muchas razones el gasto se puede ver disminuido, y el incremento en los ingresos, al haber menor gasto, pues refleja un porcentaje mayor. Pero esto no es realmente, no vamos a saber la realidad hasta que no tengamos una liquidación final del presupuesto. Hoy precisamente estaba dándome cuenta que el superávit que quedó del año 2014 fue bastante alto, lo que quiere decir que hasta que no tengamos una liquidación no vamos a ver realmente cómo es que ha venido funcionando el tema de la ejecución y de los superávit que se están dando a nivel de gobierno. Perfecto. Bueno, agradecemos a doña Paulina por habernos acompañado el día de hoy, y les esperamos en un programa más de La Voz Liberacionista todos los martes a partir de las 2:15 de la tarde.